de médico general. La tuberculosis fetal es una lesión primaria, es poco lo que intervienen los especialistas en la tuberculosis, así que es algo que tienen que saber, ¿ya? Lo único que entregan el tratamiento de la tuberculosis son los SPAM. ¿Ya? Los hospitales tienen unos pocos para iniciar tratamiento, pero el que completa el tratamiento siempre es el SPAM. ¿Ya? Así que es algo que tienen que saber, sí o sí, al revés del derecho. ¿Ya? Bien. La tuberculosis, que vamos a llamar TBC, es una de las enfermedades más antiguas conocidas por la humanidad y continúa siendo hasta el día de hoy la primera causa de muerte infecciosa a nivel mundial, ¿ya? Y es provocada por bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Ya. Un poquito de historia. Se sabe que las micobacterias están en la Tierra de antes que nosotros, ¿ya? Se han aislado micobacterias incluso de la época de los dinosaurios, ¿ya? Así que ellas están aquí antes que nosotros, pero como nos enferman, tuvimos que matarlas, ¿ya? Porque eran ellas o nosotros, ¿ya? Así que, pues, como pasó con muchas cosas en esta tierra, ¿verdad? Ya. Remontándonos un poco hacia atrás, antiguamente la tuberculosis se le conocía como la plaga, la tisis, tenía otros nombres, no se le llamó tuberculosis hasta mucho después. ¿Ya? Se pensaba que era hereditaria, ¿ya? Se transmitía de madre a hijo, ¿cierto? Posteriormente fue Galeno el que dijo, oye, quizás es una enfermedad infecciosa y no es una enfermedad hereditaria, ¿ya? En la Edad Media todavía había mucho misticismo al respecto, fue una edad pura en lo que respecta al conocimiento, obviamente, así que se creía que era una maldición, ¿cierto? Cosas así, que solamente la bendición real te podía sanar de la tuberculosis. Falso, obviamente, ¿ya? El médico francés René Laennec elaboró un instrumento cónico de magneto al que se denominó estetoscopio y pudo describir clínicamente la tuberculosis y otras enfermedades como la neumonía, ¿cierto? El asma, obviamente con otros nombres, pero los pudo describir, ¿ya? Finalmente, en 1882, Robert Koch identifica al bacilo, el bacilo de Koch, ¿cierto? Que es el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Y que él lo asoció como el microorganismo responsable de la tuberculosis, ¿ya? Lo llamó bacilo tuberculoso, o lo llamamos bacilo de Koch, o lo llamamos Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Ya por la segunda mitad del siglo XIX se consideraba que el aire fresco y una alimentación adecuada tenían un efecto terapéutico sobre los pacientes tuberculosos. Estamos hablando de la época pre-antibiótico, ¿ya? O sea, no había nada más. ¿Y qué hacían? ¿Saben ustedes que el hospital psiquiátrico era un hospital de tuberculosos? ¿No sabían? Sí. Antiguamente el hospital psiquiátrico era un sanatorio, no había muchos en Chile. Y lo que hacían es que obviamente juntaban a todos los pacientes con tuberculosis. ¿Ya? Incluso algunos no tenían tuberculosis, tenían igual tuberculosis. Los sacaban todo el día y los ponían al sol. Aire fresco, luz solar, y eso supuestamente los sanaba. Les daban alimentación, ¿cierto? Y la verdad es que, claro, algunos se sanaban, pero porque se sanaban, ¿no? Ya vamos a ver que la mayoría, que solamente un poco más de la mitad de los pacientes mueren sin tratamiento. Algunos sanan de forma espontánea, ¿ya? Ahí nacieron los sanatorios, ¿ya? Donde se concentraba esta gran cantidad de población tuberculosa, ¿ya? Y uno de ellos lo tenemos acá en Putaendo, ¿ya? Después, Albert Calmet y Camille Guérin generaron un bacilo atenuado, ¿cierto? Con el fin de crear la primera vacuna para la tuberculosis, ¿cierto? Crearon el bacilo de Calmet-Guérin, ¿cierto? Conocido como BCG, la vacuna que todos tenemos en nuestro brazo, la cicatriz que nos ponen cuando nacemos, es la BCG, creada en esos tiempos, a principios del siglo XX, ¿ya?
Posteriormente, nuestro señor Waxman crea la isoniazida. A esta altura ya existían otros antibióticos, pero por supuesto la penicilina no le hace ni cosquillas a la tuberculosis. Después se inventó la streptomicina, que era un poquitito mejor, pero nada como la revolución de la isoniazida. La isoniazida finalmente fue lo que realmente terminó el tratamiento de la tuberculosis y empezó realmente a curar a los niños. Desde la invención de la isoniazida fue que empezaron a disminuir dramáticamente las muertes por tuberculosis. Antes la mayoría inevitablemente. Era una alta mortalidad y muchísima gente murió por tuberculosis, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Bien, el bicho. ¿Qué tiene el bicho? Las micobacterias pertenecen a la familia de las micobacterias, obviamente, que vienen del orden de los actinomycetes, siguiendo un poquito más arriba a la taxonomía de la gente. El complejo micobacteriano tuberculosis comprende 8 subgrupos distintos de micobacterias. Tenemos la micobacteria tuberculosis, Africanum, Bovis, Caprae, Liperi, Mungi, Ori y Microti. Canetti se cree que no es realmente una micobacteria, se está estudiando. Los que más son y van a aparecer es obviamente Mycobacterium tuberculosis, obviamente Mycobacterium bovis, Caprae. Los demás no tienen mayor relevancia en el ser humano. Obviamente por lejos Mycobacterium tuberculosis es el que más va a aparecer. Es una bacteria con forma de varilla o bacilo, ¿cierto? No formadora de esporas y aeróbica. Es un aerobio cuando está activa. Pero el Mycobacterium tiene la capacidad de disminuir su replicación al mínimo y sus requerimientos metabólicos al mínimo y poder quedar en un estado durmiente. Y eso es lo que lo hace tan exitoso a nivel mundial, porque puede quedarse dormido por decenas de años en tu pulmón hasta que a veces de repente se reactiva y te da la enfermedad, empiezas a contagiar, y eso le ha permitido ser tan exitoso a nivel mundial y mantenerse como una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Miden entre 0,5 y 3 micras, suelen ser neutrales a la adicción gram. Sin embargo, al teñirse, no pueden ser decolorados por ácido alcohol, que es lo que se suele hacer cuando hacemos la tinción de gram, ¿cierto? Debido al alto contenido de ácido micólico en su pared celular, ácido graso de cadena larga y otros lípidos. ¿Qué ocurre aquí? Por eso se llama ácido alcohol resistente. O sea, neutros a la adicción gram, no se decoloran con el ácido alcohol. Esa es la respuesta del quiz. ¿Pusieron eso, no? ¿Sí? Su pared celular, además del alto contenido lipídico, presenta alto contenido de arabinogalactán y peptidoglicano. Muy importante, que lo vamos a ver después en la patogenia de por qué el bacilo logra sobrevivir dentro del macrófago. La presencia del lipoarabidomanam en su pared está involucrada en la interacción con el hospedador y su supervivencia dentro de los macrófagos. Su pared celular es clave para poder sobrevivir a nuestro sistema inmune. Datitos actualizados, los puse mientras estaban en el recreo. 10.700.000 personas infectadas por PVC en el año 2020. Caleta. En el PPT que yo les mandé había otro número, que era otro valor que parece que era 8.200.000, pero la cantidad de enfermos totales el año anterior a ese, que ese debería haber sido 10.800.000. Bajamos a 10.700.000. Parece poco, pero como les decía, es primer año que hay una reducción en la incidencia de la tuberculosis desde la pandemia. Estos son datos del 2024 publicados en 2025, en agosto del año pasado, así que obviamente no alcancé a hacerlo en la clase del año pasado. Otros datitos que cambiaron: el 95% de los casos se encuentran en países no desarrollados. Esto es lo que cambió. Entre el 2020 y el 2024, África se portó tan bien que ya ni siquiera está en el top 5
de la mayor incidencia. Ahora, sudeste asiático, Pacífico del oeste, o sea, Filipinas, Japón, Indonesia, ¿cierto? Esas zonas del Pacífico. Y África ya pasó como a estar en el primero, ahora está en el tercero, ¿ya? Así que África mejoró bastante respecto a los datos anteriores. 1,23 millones de muertes al año por TBC al 2024. También hay una disminución en base al PPT que tienen ustedes que les mandé, ¿ya? O sea, tanto la incidencia como la mortalidad disminuyó a nivel mundial. No así en Chile, que solo disminuyó la incidencia, más no la mortalidad. Lo vamos a ver. 5,8% de los casos ocurren en personas viviendo con VIH. ¿Ya? No es menor, ¿ya? Considerando que la tuberculosis es la primera causa de muerte en personas viviendo con VIH. Todavía lo sigue siendo, ¿ya? Del total de casos, 5,8% ocurre en personas viviendo con VIH. 342.000 casos ocurrieron en América, ¿ya? Hay un aumento, no es del 6,6, olvidé calcularlo, pero es como del 5,8%, una cosa así, ¿ya? 2/3 de los casos están relacionados con estos países de acá, ¿ya? India, top 1. India, Indonesia, Filipinas, China, Pakistán, Nigeria y Congo. En ese orden, ¿ya? Por incidencia, ¿ya? Llama la atención que, claro, el 95% están en países no desarrollados, pero el top 4 es China. ¿No es un país desarrollado, China? ¿Sí? ¿Ya? Esto no es, si bien es más incidente, no es exclusivo de países no desarrollados, ¿ya? Así que probablemente aquí, como pueden ver, Indonesia, Filipinas, ¿cierto?, que pertenecen al Pacífico del oeste, la India, la China, Pakistán, Nigeria, Congo, ya ahí está más o menos lo que es sudeste asiático, Pacífico del oeste y África. ¿Ya? Están más o menos todos, 2/3 de los casos están solo en esos países, ya todos los demás distribuidos en todo el resto de países del mundo. ¿Ya? Se reportaron 390.000 casos de tuberculosis multidrogo resistente, ¿ya? De los cuales sigue siendo más o menos 68% totalmente exitoso, ¿ya? En esos casos. Así que estamos bien con los multidrogo resistentes, solo que van a aumentar. Ya, aquí cambiamos el mapita, es distinto al que tenían antes, que es el del 2024. ¿Qué vemos? África ya no está tan mal. Fíjate acá, este es el Pacífico del Oeste, ¿cierto? Todos tienen un verdecito más oscuro. ¿Se fijan o no? La India, se pasa acá, China por ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? En lo que es América, ¿dónde está concentrada la mayor cantidad de casos? Esto es Perú, esto es Bolivia y ese Paraguay. ¿Cierto? Ojo con eso, ¿ya? Porque 2 de ellos comparten frontera con nosotros, ¿ya? Sin embargo, el top 1 de casos en nacionalidad extranjera son de Venezuela. ¿Ya? Porque también hay más venezolanos que bolivianos, pero todo el tema migratorio. Pero si ustedes lo ven con la estrategia que les mandé, lo que es África está mucho mejor. Son más claritos en general, ¿ya? Eso es muy bueno, ¿ya? Este lo cambiamos también respecto al PPT que les mandé, lo que es la situación en las Américas de tuberculosis. Tenemos un estimado de 350.000 casos, ¿ya? Que se incluye TB nuevas y recaídas, y tenemos un estimado de 30.000 personas fallecidas por tuberculosis. TB multidrogo resistente, 14.000, y TB en personas viviendo con VIH, aproximadamente 36.000 de los 350.000. ¿Ya? En general, los números, las estadísticas están bien similares a lo que es a nivel mundial, ¿ya? Si ustedes se fijan, la mortalidad se ha mantenido un poco más estable en lo que es América, no solo en Chile. Ya a nivel mundial disminuyó la mortalidad, pero no en América.
y sobre todo no en Chile. Chilito lindo. 2023, 15,8. 2024, 15,6. Parece poco, pero primera vez desde el 2020 que la curva se aplana. ¿Ya? Primera vez. Así que bien en general. Ahora, todavía estamos lejos de ser un país de baja incidencia de TBC. Para eso necesitamos una tasa de incidencia de bajo 10 por 100.000 habitantes. Tenemos 15,6, estamos lejos todavía. ¿Ya? Estuvimos casi en la meta aquí. Casi. Pero, ¿qué pasó? Aumentó la inmigración, aumentaron los casos de VIH, ¿cierto? Y empezamos a olvidar lo que existía la tuberculosis. Ya les va a pasar mucha gente va a decir, ¿cómo la tuberculosis existe la tuberculosis? Y es una concepción que cambió porque en algún momento dijimos que Chile estaba en vías de erradicar la tuberculosis, pero no la ¿ya? El 2020 bajó tanto porque se testeó mucho menos, ¿ya? Así que ese es un valor que no vamos a pescar mucho, pero sí vamos a pescar mucho esto porque ya empezamos a testear como lo hacíamos en niveles pre-pandemia y seguían aumentando los casos, ¿ya? Hasta que al fin llegamos a una meseta y ojalá empecemos ya la reducción de forma progresiva, ¿ya? Si nos vamos a las regiones, por supuesto que Arica y Tarapacá se llevan la mayor cantidad de casos, ¿ya? A nivel país. ¿Por qué? Dijimos, ¿cierto? Perú-Bolivia. Antofagasta todavía, ya, si ustedes se fijan en el PPT que les mandé, hay algunas regiones que aumentaron la incidencia y la redujeron. Región de Valparaíso, bajó, poquitito. Poquitito, tampoco tanto, bajó. ¿Ya? Pero el global quedó en 15,6, que está mejor que el 2023. ¿Ya? Muerte por TBC en Chile, seguimos subiendo. 1,46 por 100.000 habitantes de mortalidad. Ya estamos al debe con eso. Poblaciones vulnerables. Aquí el orden de las poblaciones vulnerables es el mismo que tienen en el PPT que les mandé, pero hay el número de casos y un porcentaje que han ido variando. ¿Ya? Sobre todo que aumentó el porcentaje de personas extranjeras con TBC en Chile. ¿Ya? De las extranjeras, top 1, Venezuela. Top 2, Perú. Top 3, Bolivia. ¿Ya? Los otros factores de riesgo, ¿cierto? Espero hayan elegido 4 de estas listas que están aquí para el quiz, ¿cierto? Extranjeros, mayores de 65, drogadictos, alcohólicos, diabéticos, personas viviendo con VIH, personas privadas de libertad, contactos de otros casos positivos, inmunosuprimidos por otros motivos, situación calle, perteneciente a pueblo indígena, personal de salud, 1,4% de los casos, ojo, y residentes de hogares, cename, adultos mayores, que le amo, ¿ya? Bien, eso con la epidemiología, esos más o menos son los datos actuales de la situación de la tuberculosis, ¿ya? Se planteó, en algún momento la OMS planteó metas al 2025 que estamos pero lejísimos. Ya, está complicada la cosa de la tuberculosis a nivel mundial, así que algo más tenemos que hacer. Porque en verdad está muy complicada la cosa. Ya estamos muy lejos de la proyección que tenía la OMS para el 2025. Ya, estamos muy lejos. Así que hay que concientizar. ¿Ya? El bacilo se transmite por vía aérea, que no es lo mismo que transmisión por gotitas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? La distancia, el tamaño, la capacidad de aerosolizarse, de quedar suspendida en el aire. Eso es de transmisión por vía aérea, no por gotitas, ¿cierto? Transmisión por gotitas, las gotitas son más grandes, llegan hasta cierta distancia y caen, ¿cierto? No así con la vía aérea, que quedan suspendidas en el aire. ¿Ya? Las gotitas son pequeñitas y que se aerosolizan al toser, estornudar, incluso al hablar. Las gotitas se secan rápidamente y las más pequeñas pueden mantenerse suspendidas en el aire por varias horas. ¿Ya? La transmisión y adquisición de la enfermedad depende principalmente de factores exógenos
como la intimidad y la duración del contacto, y la infectividad del caso y el ambiente donde ocurre el contacto. Les pregunto yo, si hoy día saliera un caso positivo del curso, ¿ustedes serían contactos de ese caso positivo? ¿Sí o no? Sí. ¿De qué depende? La cantidad de horas que yo estoy en contacto con el caso positivo, ¿cierto? ¿Cuánto es? 15 horas semanales, ¿ya? Ustedes pasan ¿cuántas horas semanales juntos aquí encerrados en una sala? ¿Ya? O sea, si el contacto hubiera sido al aire libre, no es lo mismo. ¿Ya? En ese caso, no debería haber contacto, no serían contactos. Pero en una sala cerrada y pasamos más de 15 horas juntos, sí somos contactos. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que hacernos los exámenes correspondientes. ¿Ya? Se estima, y este es un dato preocupante, que cada caso positivo infecta entre 3 y 10 personas por cada año que se demora en ser diagnosticados. ¿Ya? Y tenemos personas que están más de un año sin ser diagnosticados. ¿Ya? O sea, por cada caso positivo tenemos hasta 10 casos secundarios. Por cada caso positivo. ¿Ya? Y eso es lo que lo ha vuelto tan problemático. ¿Ya? Obviamente, situaciones de hacinamiento, ¿cierto? Un ambiente muy cerrado y que además un paciente tiene una inmunidad disminuida, es un paciente que se va a contagiar sí o sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Tengo contacto en el vacilo, entra a mi organismo, ¿qué pasa? El 25% de los casos presenta una curación espontánea posterior al contacto. O sea, nuestro sistema inmune controla, maneja la infección y elimina el vacilo. ¿Ya? 25% de los casos. ¿Ya? O sea, un cuarto de las personas que se contagian de la enfermedad no les pasa nada. ¿Ya? De esos 75% que me queda, el 10% va a presentar la enfermedad en algún momento de su vida. ¿Ya? Y más del 50% de los enfermos fallece dentro de los primeros 5 años sin tratamiento. Por eso es que había tanta mortalidad antes de que existiera la isoniazida. ¿Ya? Entonces, este es el número. 10% de las personas infectadas presentan la enfermedad. ¿Ya? O sea, no es tan virulenta la cosa, pero complicado igual. O sea, muy contagiosa y alta mortalidad. ¿Ya? Bien, si hablamos un poco de la patogenia, el bacilo entra a tu parénquima pulmonar, digamos, y es capaz de unirse a la pared celular con moléculas superficiales de los macrófagos inactivos. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Falla el ensamblaje de la estructura del fagosoma en el momento que hace la fagocitosis, y lo que hace el bacilo es impedir el ensamblaje adecuado de la bomba ATP, protón ATP, ¿ya? Protón ATP, que lo que hace es acidificar el interior del fagosoma, ¿ya? Y matar a la bacteria. En este caso, al evitar ese ensamblaje de la bomba protón ATP, disminuye la acidez interna del fagosoma, y a eso se refiere con fallos en el ensamblaje de la estructura, ¿ya? Lo que permite que el bacilo sobreviva dentro del fagosoma y dentro, obviamente, del macrófago inactivado, ¿ya? Bloquea la autofagia, ya que impide la formación del autofagosoma, ¿cierto? Y impide la unión del fagosoma con el lisosoma, por lo tanto no se forma la estructura fagolisosoma, ¿ya? Por lo tanto no hay destrucción del bacilo, y esto lo hace gracias a las proteínas que tiene en su superficie, ya los que les comenté, lipoaraminoganal, ¿cierto? Las otras con nombres más raros, ¿ya? Gracias a esas, ella impide que se forme el autofagosoma y sea finalmente destruido y fagocitado adecuadamente por el macrófago, ¿ya? Al estar dentro y estar tranquilito, calientito dentro del macrófago, empieza a replicarse hasta que finalmente rompe el macrófago, ¿ya? Si el bacilo es exitoso, ocurre replicación y ruptura del macrófago. Si el macrófago inactivo logra destruirlo, hasta ahí nomás llegó, que es lo que ocurre en el 25% de los casos, hasta aquí nomás, ¿ya? Pero si es exitoso, se replica y rompe, ¿ya? Posteriormente, los bacilos nuevos que salieron de esta replicación al romper el macrófago son capaces de reclutar nuevos macrófagos
¿cierto? Y generan el mismo proceso, ¿ya? Generando un efecto en cadena, lo que termina formando un granuloma, ¿ya? Que son puros macrófagos, uno tras otro, que son reclutados por los mismos bacilos, ¿ya? Estimula el reclutamiento de nuevos macrófagos inactivos, ¿ya? En este momento, a través del sistema linfático, el bacilo es capaz de diseminarse a todo el cuerpo, y así es como ocurren las tuberculosis extrapulmonares, ¿ya? TBC ganglionar, ¿cierto? TBC meningia, TBC ósea, prácticamente en cualquier tejido del cuerpo se puede alojar el bacilo, ¿ya? Lo más común es la TB pulmonar, pero sepan que a través del sistema linfático es capaz de llegar a cualquier parte del cuerpo y potencialmente puede infectar cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Cualquier órgano, cualquier tejido, ¿ya? Se desarrolla finalmente en este proceso de granuloma precoz la presentación antigénica con las células dendríticas. Ya en algún momento algún bacilo es tragado por una célula dendrítica, ¿cierto? Y a través del proceso de, ¿se acuerdan? Presentación antigénica, NHC, ¿sí? ¿No? Ya no. Ya, pero lo que hace la célula dendrítica es que finalmente logra hacer la presentación antigénica y monta la respuesta inmune, que se desarrolla la respuesta activadora de macrófagos y la respuesta dañina tisular, ¿ya? Con el factor de necrosis tisular alfa, ¿ya? Esto desarrolla una respuesta tanto humoral como celular, ¿ya? Linfocitos T, linfocitos B, ¿ya? Y se genera una necrosis dentro de este granuloma, porque este granuloma precoz, que al principio eran puros eosinófilos, ahora está rodeado por linfocitos, está con un contenido gaseoso en el interior, ¿cierto? Y se genera dentro una necrosis, ¿ya? El bacilo puede sobrevivir inactivo dentro de esa necrosis, atrapado en ese granuloma, y puede estar ahí por el resto de su vida, ¿ya? Y eso es lo que conocemos como una TB latente, ¿ya? Está la TB encapsulada en un granuloma, persiste, pero hasta ahí no más llega. No es una TB pulmonar, no genera daño, no te vas a morir de una TB latente, pero está ahí, ¿ya? Si en algún momento de tu vida, después de 20 años del contagio, genera una inmunodepresión, te contagias de VIH, te da diabetes o simplemente envejeces, puedes activar la tuberculosis pulmonar a partir de que este granuloma ya no logra contener al bacilo porque envejeciste, porque te dio diabetes, porque el sistema inmune ya no funciona como antes, ¿ya? Y ahí el bacilo se libera y genera la TB pulmonar, ¿ya? Si no se monta esta respuesta inmune, el bacilo se descontrola y viene la TB pulmonar propiamente tal, ¿ya? Entonces, la mayoría de las personas llega hasta acá, ¿ya? Hasta el granuloma, genera granuloma y el bacilo no pasa nada. O sea, 10% se cura espontáneamente, ¿cierto? De ese 75% que quedaba, ¿cuánto era lo que realmente se enfermaba? El 10%. El 10%. ¿Y los demás? Ustedes la tienen, ¿ya? O sea, montan una buena respuesta inmune y logran controlar al bacilo y lo dejan ahí, inactivo, pero latente, ¿ya? Eso es lo más importante. Bien, cuadro clínico. La definición que nuestra norma, ojo que nuestra norma del MinSal, yo sé que siempre miramos a huevo las cosas del MinSal, ya, y siempre nos dicen que las guías clínicas del MinSal y todo son todas chayas, aplica para todo menos para la TBC, ¿ya? Nuestra norma técnica de TBC está actualizada, ¿ya? Tenemos disponibilidad de fármacos de última generación, tenemos dosis fijas combinadas, ya tenemos mucho, ¿ya? Por eso es que Chile se ha mantenido en un rango de baja incidencia en general, ¿ya? Porque en general las medidas de salud pública y la respuesta que ha sido del MinSal ante la tuberculosis ha sido muy efectiva, ¿ya? Y en general íbamos tan bien hasta que empezó a aumentar el proceso migratorio y lamentablemente las políticas de salud de Perú, de Bolivia, de Venezuela no son las mismas que en Chile, son más permisivas, no tienen el mismo tratamiento, no tienen los mismos recursos tampoco, y por eso es que tienen mayor incidencia de tuberculosis y
muchos de esos migrantes en el fondo ingresan a la tuberculosis desde sus países, aumentando la incidencia en nuestro país, ¿ya? Y, como les decía también, el aumento de los casos de VIH aumenta la inmunosupresión y los contactos se vuelven cada vez más proclives a generar la enfermedad y no poder generar esto, ¿ya? A tener VIH, ¿ya? Entonces, si nos guiamos por la norma chilena, que está actualizada y está re buena, denominamos caso presuntivo, pregunta del quiz, caso presuntivo de tuberculosis a una persona de 15 o más años que presenta tos con expectoración por al menos 2 semanas, asociada al menos a una de las siguientes condiciones. Antiguamente hablábamos de los sintomáticos respiratorios. No sé si lo habrán escuchado alguna vez en la vida, ¿ya? Pero antiguamente hablábamos del sintomático respiratorio, ¿ya? Que le hacíamos vaciloscopía a todos los sintomáticos respiratorios. Y el sintomático respiratorio era aquella persona que presenta, de 15 años o más, que presenta tos con expectoración por al menos 2 semanas. Y nada más, ¿ya? Esa definición se cambió y pasamos al caso presuntivo de TBC, que tiene que venir con alguna de estas condiciones, ¿ya? 1. Pertenecer a uno de los grupos vulnerables. O sea, tos con flema 2 semanas y tiene 70 años, caso presuntivo, ¿ya? Tos con flema 2 semanas, pero no tiene ninguno de estos, no es un caso presuntivo. Sigue siendo un simple sintomático respiratorio, ¿ya? ¿Cambia la cosa? Sí, ¿ya? Solamente el caso presuntivo de tuberculosis es el que se debería estudiar, más no los que solo tienen tos. Tiene que tener algo más. Pertenecer al grupo de riesgo, tener fiebre, baja de peso, duración nocturna o hemoptisis, ¿ya? Con al menos una de estos, más la tos por 2 semanas, ya es un caso presuntivo y tenemos que estudiar, ¿ya? Sobre todo si es boliviano, ¿ya? Que te dé harto, ¿eh? O sea, el boliviano tosiendo 2 semanas, uno al tiro, o sea, se va directo al Guinness, inmediatamente. Ya. Los cuadros clínicos que se conocen, el más frecuente, el más común por lejos es la TBC pulmonar primaria. La TB pulmonar postprimaria, es el más común. Esta es la TB primaria, que es una enfermedad que ocurre poco después del ingreso del bacilo al cuerpo humano, que está más relacionada con cómo se monta la respuesta inmune al bacilo, más que la infección propiamente tal. Puede ser asintomático, presentar fiebre, dolor pleurítico, como un resfrío, como una bronquitis, como que se pasa, ¿ya? Algunos pacientes pueden desarrollar edema nodoso en pierna y conjuntivitis flectenular, muy raro de encontrar, ya es muy raro de pesquisar una TBC pulmonar primaria. ¿Por qué? Porque pasa piola como un resfrío, porque pasa piola como una bronquitis, una gripe fuerte, y hasta ahí nomás llegó. ¿Por qué? Porque se monta tu respuesta inmune, ya controlas el bacilo y se te pasa. Ya no tienes TBC, ¿ya? Y esto está relacionado con el contagio y el contacto inicial con el bacilo, ¿ya? Suele afectar las zonas medias y bajas de los pulmones, a diferencia de la TB pulmonar postprimaria, o la más común, ¿cierto?, que afecta los ápices, ¿ya? En este caso, zonas medias y bajas, y suele ser periférica y asociada a una neuropatía biliar, lo que se conoce como el complejo de Ghon. En este caso tenemos una condensación, ya lóbulo medio, ¿ya? Y una gran cantidad de adenopatías perilineares, ¿ya? Ese es el complejo primario, complejo de Ghon, ¿ya? Muy difícil de encontrar porque en general estos pacientes no consultan, ¿ya? Toman un par de ibuprofeno, una Trioval y listo, no pasa nada, ¿ya? Y en general no pasa nada porque estos pacientes logran manejar, digamos, con su respuesta inmune conservada y evitar que pase la TB pulmonar postprimaria, ¿ya? En pacientes pediátricos e inmunosuprimidos, esta enfermedad puede progresar rápidamente. En el resto de personas, se pasa, ¿ya? Como un resfriado. La TB pulmonar postprimaria, que ya es la TBC pulmonar propiamente tal, la clásica, la que conocemos al revés y al derecho, ¿ya? Se puede llamar reactivación, se puede llamar TB secundaria o TBC del adulto, ¿ya? Es la misma. Usualmente se localiza en los ápices, los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores, ¿ya? O sea, hacia arriba y hacia atrás, que en general son las zonas mejor ventiladas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el bacilo es aerobio estético.
Ahora, es aeróbico estricto, pero puede pasar a ese estado durmiente, ¿cierto? En el cual no consume oxígeno, ¿ya? Entonces, este granuloma que se forma, se puede formar en cualquier parte del pulmón y generalmente de los lóbulos medios hacia abajo, ¿ya? Cuando se reactiva, pasa a los ápices y se prolifera mejor en los ápices porque es un aerobio estricto, ¿ya? El compromiso pulmonar puede variar desde pequeños infiltrados a extensas enfermedades cavitarias. O sea, de repente hemos visto unas cavidades, porque lo que hace la tuberculosis es ir comiéndose el pulmón, ¿cierto? Y el granuloma, digamos, va creciendo, ¿cierto? Hasta que deja una cavidad, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como las cavernas, ¿ya? O la enfermedad pulmonar, la TBC pulmonar cavitaria, ¿ya? En este caso, tenemos solamente un poco de condensación en el ápice. Podría por ahí haber una caverna, así que son un poquito más, se fijan ahí algo negrito, amigado, podría ser una caverna, ¿ya? Pero en general lo que vemos acá es un poco de condensación en el ápice pulmonar derecho, ¿ya? De no recibir tratamiento, los pacientes pueden evolucionar rápidamente a una enfermedad severa, ¿ya? Lo que se conocía o que se describe antiguamente como la consunción galopante. Es un paciente que baja de peso muy rápido, está muy cansado, muy fatigado, muy sudoroso por las noches, un paciente que rápidamente se va consumiendo, que se llama síndrome consuntivo, ¿ya? Y es galopante porque es muy rápido, ¿ya? Funcional, ¿cierto? Pero también puede ser una enfermedad más crónica, progresivamente debilitante, ¿ya? Puede no ser tan rápida la cosa, es que el paciente no tiene tan disminuida su inmunidad, ¿ya? Que es lo que se conocía antiguamente como la tisis, ¿ya? Que era la consunción lenta, progresiva, debilitante, ¿cierto? No tan rápida, no como la consunción galopante, ¿ya? ¿Qué vemos aquí en la radiografía? Fíjense. Fíjate acá. No se ve como el típico foco de condensación como aquí. Si te fijas, tenía un foco de condensación, pero entre medio tenía pelotita. ¿Te fijas, no? Esas son cavernas. Esta es una enfermedad cavitaria severa, ¿ya? Porque además tenemos el lóbulo inferior izquierdo, también tenemos cavernas, y también tenemos foco de condensación, ¿ya? O sea, tenemos compromisos bilaterales. Entonces, los síntomas son inespecíficos e insidiosos, ¿ya? Puede haber fiebre en el día, en la noche hay efervescencia con la sudoración, por eso es que hablamos de sudoración nocturna, ¿ya? Porque hay fiebre en el día y en la noche viene la efervescencia con la sudoración profusa, ¿ya? La baja de peso es porque combatir la tuberculosis es muy metabólicamente demandante, ¿ya? Por lo tanto, la parte nutricional no alcanza y el paciente empieza a bajar de peso, ¿ya? Además que se asocia con anorexia, no hay ganas de comer, ¿ya? Más rápido baja de peso, compromiso del estado general y debilidad, ¿ya? En el 90% de los casos, la tos se desarrolla inicialmente no productiva y matutina, luego se vuelve productiva y ocasionalmente tiene hemoptisis. 20-30% de los casos que tienen hemoptisis, ¿ya? El resto y la gran mayoría tiene solo tos simple. ¿Por qué corazón se ve tan raro? Porque se mezcla un poquito con la condensación. Esto no es solo corazón, hay condensación y parte del corazón que debe llegar como hasta ahí. El resto es condensación. Como la condensación está probablemente superpuesta a silueta cardíaca, no se ve tan redondeado, ¿ya? Pero es un problema pulmonar. Otros síntomas incluyen disnea, distrés respiratorio agudo, dolor pleurítico, hipocratismo. ¿Se acuerdan del hipocratismo? Los dedos palillo tambor, dedo hipocrático. Eso es cuando hay una hipoxemia de forma crónica por culpa de la tuberculosis. Palidez de manos y de pies. El examen físico, bien anodino, ¿ya? No hay mucho que encontrar. Los hallazgos al laboratorio, un poquito alto los plaquetas, pero con gusto a nada, ¿ya? Aumento la VHS, pero nada. En general, los exámenes de laboratorio y el examen físico son de poca utilidad en la tuberculosis. Ya, ahí tenemos un escáner, ¿ya? Y vemos parénquima pulmonar, una condensación y miren, una caverna gigante. Gigante.
Bien. ¿Qué podemos decir de la TB extrapulmonar? La tuberculosis ganglionar o la linfadenitis tuberculosa da cuenta de aproximadamente el 35% de los casos de TB extrapulmonar, ¿ya? O sea, es la más frecuente, ¿ya? Y en general genera una adenopatía gomosa, indolora, ¿cierto? Y que a veces tiene un tracto fistuloso que drena hacia la piel, no siempre, ¿ya? O sea, un ganglio solitario, gomoso, no muy doloroso, y algún factor de riesgo, yo pienso en TBC ganglionar. En general, uno no es lo primero que piensa, pero siempre hay que tenerlo en mente, ¿ya? TBC pleural, 20%, segundo lugar, ¿ya? En general viene asociado a la rama pleural, tiene un A positivo, lisosima positiva, interferón gamma positivo, el estudio del líquido pleural, ¿ya? ¿Vieron derrame pleural ya, no? Sí. ¿Se acuerdan de la A positiva? Ya, eso es un poquito más específico, son cosas que han ido saliendo después de la adenosina la lisosima, el interferón gamma, el líquido pleural también se puede pedir en algunas clínicas más pirulosas. Pero claro, en el fondo es un derrame pleural que es de tipo, según los criterios de Lyme, debe ser un exudado, ¿cierto? Y a ese exudado le tomo el A y me da el A mayor A. Eso lo hace positivo y eso va a lanzar en TB pleural. ¿Ya? ¿Puedo tomarle en GeneXpert al líquido pleural? No, la PCR para tuberculosis. ¿Podemos tomarle el líquido pleural? Pero más rendimiento. No. O sea, es más específico el ABA, que es súper específico. Pero se puede hacer, ¿ya? En vía aérea alta, ¿ya? La laringitis tuberculosa, ¿ya? O TB laringia, no es tan infrecuente, genera ronquera, disfonía disfágica y tos productiva, muy similar. Y esta, la TB laringia, es la única TB extrapulmonar que es contagiosa. Es la única que es vacía. ¿Por qué? Esta es la laringe, pues. Igual está la vía aérea. Cuando si yo toso, igual boto vacío. ¿Ya? No está en mi parénquima pulmonar, pero sí está en mi laringe. ¿Ya? Por lo tanto, igual contagio. ¿Ya? Génito urinaria. La TB renal, poco frecuente, disuria, poliacuria, en general es una infección urinaria que no se pasa con los antibióticos normales. Tiene un globulativo negativo y no pasa nada. Consideremos la TB renal como una opción, ¿ya? Se puede hacer PCR en orina, ¿ya? Necesitamos 3 muestras, pero se puede hacer y tiene un buen rendimiento, ¿ya? Hueso, TBC ósea, principalmente en articulaciones de carga, que en general son articulaciones que tienen mayor llegada del sistema vascular en general, del sistema circulatorio, incluido el sistema linfático, ¿ya? O sea, las rodillas, pero lo más común es columna, ¿ya? Eso se conocía como el mal de Post, TBC lumbar. Y la meningitis tuberculosa no es tan frecuente, pero es muy grave, ¿ya? Genera cefalea, confusión, letargia, alteración del sensorio y rigidez de nuca. O sea, es una meningitis, ¿ya? Que es por tuberculosis. Otras, gastrointestinal, pericárdica, retina, oído, etc. Como les decía, cualquier tejido susceptible de tuberculosis, y se han descrito casos en cada uno de los tejidos del cuerpo. ¿Ya? Hay casos descritos de tuberculosis. Bien. La TB biliar. ¿Qué ocurre aquí? Es una TB que se considera una TB extrapulmonar, ¿ya? Porque la forma de llegada al pulmón es a través del sistema linfático, ¿ya? O sea, yo no pasé a la TB biliar por un contagio por vía aérea, ¿ya? Sino que me contagié por vía aérea, hubo diseminación linfática y esto me llevó a la TB biliar, ¿ya? No es el mismo proceso patogénico. Y en general la TB biliar es diseminada, o sea, en general afecta ambos campos pulmonares y pulmón completo, ¿ya? Se llama TB biliar porque algún semiólogo por ahí le vio y porque se parecía a las semillas de la milia, ¿ya? Que son unas semillas chiquitas, como el arroz, más chiquititas, ¿cierto? Se ven como puntitos, ¿ya? Bien creativo, pero en verdad sí, se ve así como puntitos, ¿ya? Y semillas de mijo, así se llama, semillas de mijo.
¿ya? Son pequeños granulomas, chiquititos, diseminados por todo el pulmón. El cuadro clínico es cambiante e inespecífico, la fiebre o sudoración va sí o sí, la baja de peso, la debilidad en la mayoría de los casos, y a veces los pacientes tienen tos, a veces, no siempre. ¿Ya? ¿La TB miliar contagia? No. No. Por lo tanto, no se le hacen baciloscopías. ¿Por qué? No es bacilitis, no tiene tos, no tiene flema. Al examen físico destaca hepatocitomegalia y adenopatías. Tubérculos coroides son patognomónicos, ya tubérculos requiere un alto índice de sospecha y es altamente letal si no recibe tratamiento. Más grave que la TB pulmonar clásica o la postprimaria. No. Tienen tos por otro mecanismo, distinto al de inflamación del neurólogo. ¿Ya? Ahí están los tubérculos coroideos. Patognomónico de TB miliar. Se ve poco. ¿Ya? O sea, tú le hiciste la radiografía o el escáner y viste la TB miliar, listo. Ya nadie se va a buscar esta palabra. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El gol estándar a nivel mundial, ya disponible en Chile, disponible en San Felipe también, el GeneXpert, ya amplificación de ácidos nucleicos, ya es una PCR, como la PCR del COVID, pero para material genético de del bacilo tuberculoso, ya. Primera línea en el diagnóstico, el Expert MTB-RIF es el que más encontramos en Chile. Ya hay algunas clínicas que trabajan con otras marcas, pero el Expert MTB-RIF es capaz de detectar la presencia del bacilo. ¿Ya? Estamos hablando de que es capaz de detectar la antigua baciloscopía, era capaz de detectar bacilos cuando había una carga de APP, 20.000, 200.000 bacilos. ¿Ya? Con 100 bacilos el GeneXpert te da positivo. O sea, con una carga baja de bacilos tú puedes tener un GeneXpert positivo. ¿Ya? Por lo tanto, mucho más sensible. ¿Ya? Se recomienda y detecta la presencia del TB y adicionalmente, como es una amplificación de ácidos nucleicos, es capaz de identificar genómicamente cadenas de ácidos nucleicos que indican resistencia a rifampicina. ¿Ya? Así que tenemos dos datos al tiro. Sabemos si es una TB sensible a rifampicina y sabemos si tiene o no tiene TB. ¿Ya? Muy bueno. Se recomienda su uso para el diagnóstico de TBC pulmonar. Se puede usar el líquido cefalorraquídeo y otras muestras no pulmonares como orina, líquido pleural. Se puede. ¿Ya? Tiene una sensibilidad de 98% en pacientes bacilíferos y 70% en no bacilíferos. ¿Ya? Muchísimo mejor que la baciloscopía, por lejos. Baciloscopía todavía existe, ¿ya? Es una alternativa de bajo costo, ¿ya? Para el diagnóstico de TB pulmonar y extrapulmonar. Baja sensibilidad, 40-60%. Dijimos 98% el GeneXpert, 40-60% la baciloscopía, pero por mucho tiempo fue lo único que había, ¿ya? Y lo que se ocupó hasta hace no mucho tiempo. ¿Ya? Se usa la tinción de Ziehl-Neelsen, ¿ya? O la de auramina, rodamina en algunos casos, pero la tinción de Ziehl-Neelsen es la más frecuente, la que más se ocupa. ¿Ya? Requiere entrenamiento y es más tiempo dependiente y más operador dependiente. ¿Por qué? Porque esto hay que mirarlo en el microscopio, ¿cierto? O sea, dependemos del ojo del que lo mira en el microscopio. Si lo ve, lo ve, si no lo ve, no lo ve nomás. ¿Ya? Tenemos que confiar. ¿Ya? Por eso requiere más entrenamiento y consume mucho más tiempo que la PCR. La PCR en menos de 2 horas que tiene el resultado. ¿Ya? O sea, lo que hemos tenido nosotros lo que tuvimos en el CESFAM, pacientes que de un día para otro teníamos resultados. O sea, de un día para otro el paciente sabíamos si tenía o no tenía tuberculosis. Así que, muy bueno. ¿Ya? Además requiere 2 muestras de esputo, de preferencia en la mañana, etc. Se encuentra en desuso y su utilidad radica únicamente como control mensual de tratamiento. ¿Por qué seguimos usando baciloscopía para control de tratamiento y no le hacemos un GeneXpert todos los meses a los pacientes? Es más caro, esa es una cosa. ¿Qué más? ¿Tiene que ser más sensible?
más caro. ¿Qué pasa? Un bacilo muerto, destruido, ¿tiene ácido nucleico? ¿Tiene ADN? ¿Tiene su material genético todavía? Entonces el director me va a salir positivo para siempre. No, para siempre, pero mientras haya un bacilo muerto me va a salir positivo al sexto mes, al séptimo mes, ¿cierto? ¿Y hasta qué mes tenía que salir positivo? No más. Pero buena esa pregunta. Claro, entonces se usa solo para control de tratamiento porque si el bacilo está destruido, no se tiñe. ¿Ya? Puede estar muerto y tener su pared celular intacta todavía. ¿Ya? Por eso es que se permite hasta el cuarto mes que esté positivo. ¿Ya? Porque hay muchos bacilos que pueden estar muertos, más no destruidos. ¿Ya? Y en ese caso se tiñen igual, pero están muertos. Entonces, por eso se permite hasta el cuarto mes. ¿Ya? Si no, uno sería más estricto y ya el primer mes con baciloscopía positiva se diría fracaso. ¿Ya? Pero hay que considerar los bacilos muertos. ¿Ya? Se asume que ya al cuarto mes completado de tratamiento ya no debería haber una carga suficiente de bacilos muertos como para que sea positivo la baciloscopía. ¿Ya? Por eso es que el cuarto mes se pone como... El cultivo es el gold standard del diagnóstico. ¿Ya? Es más sensible y específico que el GeneXpert, pero es mucho más lento. Hacer crecer un bacilo tuberculoso es muy complicado, muy demoroso. ¿Ya? Demora entre 3 días si se trata de un cultivo líquido, ¿ya? Y 3 semanas en volverse positivo, pero se realizan los tubos hasta 8 semanas de su siembra. ¿Ya? Si el paciente está grave no puede esperar 8 semanas. ¿Ya? Pero el cultivo me da la confirmación, ¿cierto? Y además el cultivo me da la susceptibilidad completa a todos los antibióticos, no solo a rifampicina. ¿Ya? Por lo tanto, ¿es importante hacerlo? Sí, es importante hacerlo. ¿Ya? Permite aislamiento, su genotipificación y pruebas de susceptibilidad al antibiótico. Podemos saber el subtipo de microbacterias que estamos enfrentando, ¿cierto? Y su susceptibilidad completa. ¿Ya? O sea, rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida, quinolona, bedaquilina, ¿ya? Atovaquona, todos los parámetros. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa si el paciente no es bacilífero y solamente tiene su infección latente? ¿Cómo lo puedo buscar? Los IGRAS, ¿cierto? Y el PPD, el clásico PPD que se ha ocupado siempre, históricamente, ¿cierto? Que es, en el fondo, ambos dos se consideran pruebas diagnósticas indirectas porque lo que miden es la respuesta inmune al bacilo, más no el bacilo mismo. ¿Por qué? Porque el bacilo mismo no está durmiente dentro del granuloma, ¿cierto? Por lo tanto, vemos que, ¿cómo se hace? El PPD, la prueba de tuberculina, consiste en la inyección subcutánea del PPD, no me acuerdo exactamente qué significaba PPD, pero era como partes del bacilo, ¿ya? Proteína purificada de algo así. Purified, no me acuerdo. ¿Ya? Y posterior, la medición de la respuesta cutánea a esto. O sea, te colocan con una aguja subcutánea proteínas importantes de la superficie e intracelulares del bacilo y ve cómo responde tu sistema inmune a esta inyección subcutánea. ¿Ya? Tienes que venir 2 días después y te miden la mácula que se genera. ¿Ya? Si la mácula mide más de 10 milímetros, es reactivo. Si mide más de 5 milímetros en una persona viviendo con VIH, se considera reactivo también. ¿Ya? ¿Qué significa? O sea, ¿cómo interpreto yo un resultado reactivo en el PPD? ¿Qué es realmente? Tengo respuesta inmune activada, ¿cierto?, para el bacilo. ¿Qué quiere decir eso? Que me enfrenté alguna vez en mi vida con el bacilo y tengo respuesta inmune para el bacilo, ¿cierto? El valor de corte es 10 porque sobre ese valor, o sea, bajo ese valor se considera normal en el contexto de que estamos todos vacunados. ¿Ya? Tenemos cierta respuesta inmune al bacilo. Pero, como la gran parte de las vacunas, la vacuna, la BCG, lo que previene
es solamente en lactantes la enfermedad grave, ¿ya? Como muchas de las vacunas, ¿ya? Que no son tan buenas para prevenir contagios, pero sí muy buenas para prevenir enfermedad grave, ¿ya? Como la del COVID, por ejemplo, ¿cierto? Redujo los contagios, pero redujo dramáticamente la mortalidad del COVID, ¿ya? Que ese era el objetivo. O sea, que el COVID se convirtiera en un resfrío más, en una gripe más, y que no se muriera tanta gente. Se logró. ¿Ya? Se utiliza en el diagnóstico de ITL, ¿cierto? Porque si yo soy un contacto de una persona que tenía tuberculosis y me hacen un PPD, significa que lo más probable es que tenga mi respuesta inmune montada y la infección tuberculosa latente. ¿Ya? Si no tengo el antecedente del contacto, no necesariamente tengo la infección latente, sino más bien que me enfrenté hace no mucho tiempo con el básico, ¿ya? Y tengo respuesta inmune. No es muy buena, pero para lo que es diagnóstico de TB latente en los contactos positivos, los contactos de los casos positivos, muy buena y lo que se sigue usando hasta el día de hoy, ¿ya? Esto se olvida, ¿cierto? En este caso es un poquito más, es lo mismo, ¿ya? O sea, mide la respuesta inmune o interferón que tú hayas montado frente al básico, es lo mismo, también una prueba indirecta, ¿ya? Solamente en países con baja incidencia de TBC y VIH es superior al PPD. En el resto de los países seguimos usando el PPD, nosotros seguimos usando el PPD, ¿ya? En los pacientes los que se ocupa de IGRA generalmente son pacientes que van a inmunosuprimir farmacológicamente, ¿ya? O pacientes que van a recibir trasplantes, ¿ya? Que son pacientes que también se van a inmunosuprimir al recibir el trasplante, ¿ya? Entonces, en el contexto de la levedocardesota, por ejemplo, ¿ya? Pacientes con artritis reumatoide muy avanzada, enfermedad inflamatoria intestinal muy avanzada, que no responden a nada y van a necesitar algún anticuerpo monoclonal, se les hace los IGRA, ¿ya? Porque lo que se usa, los anticuerpos monoclonales que se usan normalmente son los anti-TNF, ¿ya? Y los anti-TNF en general lo que hacen es destruir el granuloma, si es que está, ¿ya? Por lo tanto, si ese paciente tiene tuberculosis latente y le damos el anticuerpo monoclonal, le va a reactivar la TBC y va a tener la TB pulmonar, que además es un paciente inmunodeprimido, puede ser muy grave. Por eso, si hay un IGRA positivo en un paciente que va a ser muy inmunosuprimido, se tiene que dar el tratamiento para la infección latente antes del trasplante o antes del anticuerpo monoclonal. ¿Ya? Bien, ¿cómo vamos? Ya poco, aguantemos un poquito más. Bien, tratamiento. A ver si tuvieron buena la pregunta del tratamiento. Yo creo que sí. No sé si la dosis, pero al menos el nombre de los fármacos. El tratamiento de la tuberculosis es gratuito en el sistema público para todas las personas del país que lo requieran, independiente de su previsión, nacionalidad o condición migratoria. Si el paciente ingresó a Chile por un paso no habilitado y está irregular su situación migratoria, tiene garantizado igual su tratamiento con nosotros, ¿ya? Y eso es importante que lo sepan, ¿ya? Si el paciente es capredena e ISAPRE, ¿a dónde se va a tomar su tratamiento? Al CESPAM, como todos. Si tú vas a la farmacia y quieres comprar rifampicina, no tienen, no hay. Senabas no distribuye fármacos. Los servicios de salud se hacen cargo de los fármacos antituberculosos. No vas a encontrar en ninguna otra parte en Chile fuera del sistema público, ¿ya? Así que para todos. Todos tienen que tomar su tratamiento en el CESPAM, ¿ya? La administración de tratamiento es de preferencia ambulatoria, lo más cercano al domicilio y estrictamente supervisado. Y esto es lo más importante. Estrictamente supervisado. O sea, el paciente tiene que ir todos los días al CESPAM a tomarse como 10 pastillas y la TES o la enfermera o quien esté ahí disponible tiene que ver lo que se toma la TES, ¿ya? O
o sea, como en los psiquiatras. Obligatorio. Obligatorio. Si no te quieren tratar, te van a buscar con carabineros, te hospitalizan y te dejan esposada a la camilla hasta que termines el tratamiento. ¿En serio? Estamos frente a una norma técnica, estamos frente a una ley. ¿Ya? El tratamiento es obligatorio. Este es el único tratamiento que yo puedo forzar a mi paciente a tomar. Si el paciente no se quiere tratar, no me importa, se trata igual. ¿Ya? Eso es súper importante. Y de verdad, o sea, de verdad hemos tenido pacientes que no se quieren tratar y que los tenemos que tener esposados en una camilla en medicina, aislados y tomando su tratamiento. ¿Ya? Obviamente con eso basta y ya el paciente dice, ya, bueno, más el tratamiento. ¿Ya? Pero como es estrictamente supervisado, tú no le pasas el tratamiento a la casa y ves si es que se lo tomó o no. ¿Ya? Él tiene que ir a tomarse, tiene que ver cómo se toma el tratamiento. ¿Ya? Y lamentablemente así ha sido la única forma en cómo Chile ha sido muy exitoso con el tratamiento. ¿Ya? Porque ha sido la única forma de que de verdad hagamos reducción de la tuberculosis. ¿Ya? Obligándola. Por la fuerza. Por la razón o la fuerza. Pero la verdad es que, claro, o sea, al final no. Es más peligroso el paciente que anda con tuberculosis y no se quiere tratar que las posibles complicaciones que pueda tener derivadas del tratamiento. ¿Ya? Así que eso, ¿ya? Es obligatorio, es gratuito y todas las personas que en el país que lo requieran, chilenos, extranjeros, legales, ilegales, todos, ¿ya? Todos. Si uno viene de vacaciones a Chile, los días no retiene el tratamiento. No puedes retenerlo en el país, ¿ya? Porque ahí ya estamos frente al problema ya, ¿cierto? Diplomático, ¿cachai? Pero puedes ofrecer tratamiento, ya si el paciente tiene la posibilidad de quedarse los 6 meses que dura el tratamiento, ¿ya? En general los pacientes, hemos tenido varios, ¿eh? No es algo tan raro, porque en general el paciente que viene, por ejemplo, de Bolivia o de Perú, ¿cierto? Viene a trabajar en la temporada, ¿cierto? Viene a trabajar en temporero, que son 3 meses, ¿cachai? Y en esos 3 meses, todos flemas, TBC. ¿Qué hacer? El paciente dice, no, yo me voy a mi país, tú no lo puedes retener. ¿Ya? Pero existe el punto medio en el cual tú te coordinas con el servicio de salud de destino. ¿Ya? Y puedes coordinarte a través de correo, llamada, como sea, con el servicio de salud que corresponde en Bolivia. ¿Ya? Pero ahí ya nada te asegura que va a recibir su tratamiento, ¿ya? Porque en Bolivia lo que hace por un año. Entonces no hay tanto acceso a medicamentos, no es tan supervisado, no es tan obligatorio. Y claro, es una persona que si viene a trabajar para acá, probablemente vive en la ruralidad máxima de Bolivia. Entonces, hay una casa, ya no lo voy a retener en Chile. Si el chileno no quiere, ahí lo esposáis nomás de la vida. Ya. Bien. El tratamiento ya hace bastantes años que siempre está orientado hacia el tratamiento oral, ambulatorio y ya dejamos de lado el tratamiento inyectable que existía hace mucho tiempo atrás. ¿Todavía existe? Sí, ya para casos más severos. ¿Ya? En este caso, aquí está mi tratamiento estándar, según la norma chilena. ¿La tuvieron buena o no? ¿Ya? Actualmente la norma chilena habla de un tratamiento de 6 meses, ¿ya? Con una fase inicial de 2 meses o 50 dosis. Importante. 2 meses, 50 dosis. Si el paciente no se toma 50 dosis en esos 2 meses, se alarga la fase inicial hasta que cumpla las 50 dosis. ¿Ya? ¿Cómo puede pasar esto? El paciente no va al spam los fines de semana y los feriados, ¿cierto? Se me pueden juntar varios feriados, se me pueden juntar las fiestas patrias, con alguna inasistencia por ahí del paciente, que estaba con caña, no llegó, bla, 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 y no hice 50 dosis en los 2 meses.
¿qué hacemos? Alargamos la fase hasta que cumplimos las 50 dosis y ahí hacemos el cambio de fase. O sea, terminará durando un poco más de 2 meses. ¿Ya? No mucho más, pero tenemos que cumplir con ambas cosas. 2 meses y 50 dosis. Lo mismo en la fase de continuación. 80 dosis y 4 meses. ¿Ya? Antiguamente, iban a leer por ahí, la fase de continuación era trisemanal. Ya no. La fase de continuación es diaria. ¿Ya? Y los fármacos son 4. Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. La piracinamida y el etambutol no continúan en la fase de continuación, solamente sigue con isoniazida y rifampicina en la misma dosis. Si ustedes buscan la norma antigua, salía isoniazida 300 y en la fase de continuación 150 trisemanal. Y después en la fase inicial, rifampicina 600, rifampicina 300 trisemanal. ¿Ya? Eso cambió en la guía actual, en base a los consensos internacionales. Esto es lo estándar. ¿Ya? A nivel nacional. ¿Cómo podemos tomarnos la isoniazida de rifampicina y cómo podemos llegar a estas dosis? Tenemos todas estas opciones. Tenemos comprimidos, tenemos solución oral y también tenemos inyectable. ¿Ya? La rifampicina lo mismo, la piracinamida y el etambutol son existen comprimidos. ¿Ya? Ahí están las dosis máximas. ¿Ya? Que es más o menos lo estándar, lo máximo, siempre damos dosis máximas generalmente, excepto del etambutol, que el etambutol es un poquito más tóxico. ¿Ya? De hecho, el etambutol como que ya está dejando de existir. ¿Ya? Bueno, no les hice una diapo sobre lo nuevo que está saliendo, pero ahí les voy a contar. Aquí tenemos las dosificas combinadas, ¿ya? Que han venido un poco a facilitar el tratamiento y mejorar la tolerancia de los pacientes. ¿Ya? Cada comprimido de dosis fija combinada me incluye rifampicina 150, isoniazida 75, piracinamida 400 y etambutol 275. ¿Ya? Y si es una dosis fija combinada de continuación, rifampicina 150 y isoniazida 75. ¿Ya? Cada comprimido. Entonces, en un paciente, porque tenemos que cumplir con esto también, con los miligramos por kilo. Entonces, si el paciente está muy consultivo y pesa menos de 45 kilos, yo no le doy 4 dosis fijas combinadas. O sea, dosis fijas combinadas. Le doy 3. ¿Ya? Nótenlo por ahí. Menos 45 kilos, solo 3 dosis fijas combinadas, o lo puedo hacer por separado, porque son muchas pastillas. ¿Ya? Y en un paciente que vamos súper bien con el tratamiento, empieza a ganar peso, pasa mucho, ¿verdad? Llega el paciente muy enflaquecido, empieza a mejorar de su tuberculosis, empieza a subir de peso, y se nos pasa por el otro extremo, que el paciente pesa más de 75 kilos, hay que darle 4 dosis fijas combinadas y agregarle 100 miligramos de isoniazida aparte, ¿ya? 5 pastillas en total, pero 100 miligramos de isoniazida a la dosis fija combinada. O sea, 4 pastillas de dosis fija combinada más 100 de isoniazida. Pacientes de más de 75 kilos. Tú dirías, la mayoría. No. Vienen muy enflaquecidos estos pacientes. La mayoría no pesa más de 75. La mayoría no pesa más de 50 kilos. La mayoría no pesa. ¿Ya? Esos son los pequeños detalles que tiene el tratamiento. ¿Ya? Que es importante saberlos. ¿Ya? Más que la dosis, que la función, eso me interesa. ¿Ya? Individualizar el tratamiento en base al peso, en base al problema que tenga el paciente y en base a la duración. Si el paciente tiene TB meningia o tiene una TB multidrogo resistente, se alarga el tratamiento. Si es TB meningia son 6 meses, 8 meses en total, se alarga 2 meses la fase de continuación. Y si es un multidrogo resistente, hasta el día de hoy está cambiando, hablamos de entre 18 y 24 meses de fase de continuación. 1 año y medio yendo a hacer todos los días. Ya que está cambiando. Ya va a cambiar.
Bueno, ¿qué problema? Era menor a 45 y mayor a 75. Aquí les dejé, les hice esta tablita con los 4 fármacos del esquema primario, ya, con si son bactericidas o bacteriostáticos, ya, con el mecanismo de acción, ¿cierto? Los RAM más comunes, ¿cierto? Y el manejo en caso de aparecer una reacción adversa a medicamento, ¿ya? Entonces, en este caso, la isoniazida es el más generador de daño hepático, ya, neuropatías periféricas, rash, fiebre y anemia. Las primeras 3 son lo más común, ya, el rash, la neuropatía periférica y el daño hepático, ya. Pacientes con neuropatía periférica se tratan con piridoxina, ya, pero hay pacientes que tienen más riesgo de hacer neuropatía periférica por isoniazida. Y en esos casos, yo dejo la piridoxina de forma profiláctica. ¿Ya? ¿Quiénes? Enfermos renales, ya, sobre todo si están en hemodiálisis, pacientes diabéticos y pacientes que, personas viviendo con VIH. ¿Ya? A los demás no les doy la piridoxina, pero si hacen la neuropatía les tengo que dar la piridoxina. ¿Ya? En general, porque también hay hepatotoxicidad con la rifampicina, pero no sabemos cuál es cuál, las dos pueden dañar el hígado. Si el patrón es más hepatocelular, o sea, las transaminasas tienden a aumentar más que la bilirrubina, estamos hablando de un patrón hepatocelular y probablemente está asociado a isoniazida. ¿Ya? Ahora, si la elevación es más de la bilirrubina y no tanto de las transaminasas, estamos hablando de un daño hepático probablemente secundario a rifampicina. ¿Ya? Esto es importante porque cuando hay algún RAM severo, ¿ya? Como una hepatitis, ¿cierto? O un problema colestásico con la rifampicina, tenemos que suspender el tratamiento e ir retomándolo semanalmente, fármaco por fármaco. O sea, suspendo todo el tratamiento y a la semana siguiente parto con la pura isoniazida o la pura rifampicina. ¿Cuál meto primero? Dependiendo del patrón del perfil hepático. ¿Ya? Si es más bili, retomo la isoniazida porque probablemente es el nivel correcto. Si después al retomar la rifampicina empezamos de nuevo, era la rifampicina y le vamos a tener que cambiar por otra cosa. ¿Ya? La piracinamida también es hepatotóxico, menos la hiperglucemia es lo mismo. Es muy similar al daño hepático que genera la isoniazida, por eso es que uno va agregando los medicamentos de uno. Si agregamos la isoniazida y la rifampicina y no volvió a aparecer el daño hepático, era la piracinamida. Fue la piracinamida. La cambié. ¿Ya? El etambutol, muy mal tolerado, mucha molestia gastrointestinal, muy mal medicamento, ¿ya? Pero es lo mejor que hay hasta ahora. ¿Ya? El RAM más común es la neuritis óptica, en este caso cuando es por etambutol, el paciente no puede ver el color verde. Color verde. Si es por etambutol, no puede ver el color verde. Lo malo de esto es que suspende el etambutol y el paciente sigue con el mismo problema de la neuritis óptica. ¿Ya? Eso es lo malo el etambutol, pero bueno, es lo que hay. Bien, ¿cómo es el seguimiento? Vaciloscopía y cultivo líquido mensual. O sea, el control del tratamiento es con vaciloscopía y cultivo todos los meses. ¿Ya? Importante. Contando a partir de la fecha de inicio del tratamiento y al término del tratamiento se hace nuevamente una vaciloscopía y un cultivo para documentar la curación del paciente. Si el paciente me trae cultivo negativo, vaciloscopía negativa después de terminar el tratamiento, es un paciente que se clasifica como curado confirmado, como la mayoría de curado confirmado. ¿Cierto? El médico del equipo de tuberculosis de atención primaria, podría ser cualquiera de ustedes, debe controlar al paciente mensualmente con una consulta adicional al cambio de fase si las consultas mensuales no calzan. Además, se deben realizar controles médicos al alta y a los 6 meses post-alta. El control médico de cambio de fase tiene por objetivo realizar el resultado del estudio de susceptibilidad en primera línea. ¿Ya? Si yo hago cambio de fase, tengo que asegurarme que en mi fase de continuación el bacilo es sensible tanto a rifampicina como a isoniazida. ¿Ya? ¿No? Ah, ya. Bien, entonces
El control médico es un chequeo general, de clínica, examen físico y revisión de examen. Principalmente el perfil de paciente. ¿Ya? Lejos, lo que más van a tener afectado, si es que se afecta algo, es el perfil hepático. ¿Ya? Así que ese es mensual. Perfil hepático mensual. Al igual que la vaciloscopía, al igual que el flujo. Al inicio del tratamiento, obviamente un chequeo completo, hemograma, creatinina, ¿cierto? Porque también la isoniazida puede generar supresión medular, ¿cierto? Generar alteraciones en el hemograma, puede generar falla renal, o si el paciente de base tiene una falla renal que no conocíamos. Entonces es importante tener exámenes completos, un chequeo completo antes de iniciar el tratamiento o una vez iniciado poco tiempo después. ¿Ya? ¡Pum! ¿Bien o no? ¿Cómo anduvimos con esta? ¿Sí o no? Vamos. No parece nada. ¿Qué cosa? Bueno, pero lo más importante son las dos primeras, ¿cierto? Persistencia de vaciloscopía positiva al finalizar el cuarto mes de tratamiento. Fracaso. Reaparición de vaciloscopía positiva habiendo negativizado sus muestras después del cuarto mes. ¿Ya? O sea, estaba negativo y al sexto mes me salió una positiva, fracaso de tratamiento. ¿Ya? Ahora, durante el tratamiento yo estoy haciendo cultivo, ¿cierto? Durante el tratamiento yo estoy haciendo pruebas de susceptibilidad. Si en alguna de estas pruebas de susceptibilidad aparece resistencia a rifampicina o isoniazida, también se considera fracaso y también se tiene que manejar como si fuera fracaso. ¿Qué hago si tengo un fracaso de tratamiento? Derivo. Hasta ahí nomás derivo al infector. ¿Ya? Importante diferenciar de abandono de tratamiento que en aquellos pacientes de los cuales yo les pierdo el seguimiento por más de un mes. ¿Ya? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa si el paciente venía todos los días a tomar su tratamiento y después se me perdió un mes? ¿Qué pasa? ¿Para la casa? Claro, no lo encontramos. Un mes, perdimos el seguimiento, no lo encontramos por ningún lado. Y después de un mes volvió. Preso. Cárcel, estoy de acuerdo, cárcel. Pero no se puede. ¿Se tiene que llenar el programa? ¿Ah? ¿Empieza de nuevo o tiene que completar los Se empieza de nuevo. Todo de nuevo. O sea, pero estamos hablando de un mes en tratamiento. O sea, el paciente puede faltar hasta 3 semanas y aún así puede volver a donde estaba si es que falta esas 3 semanas. ¿Ya? Pero falta 4 semanas. Puede que sí, puede que no. Hay que volver a hacer su seguimiento, hay que volver a hacer cultivo y vaya a ver si puede hacer los Y si podemos terminar el tratamiento todo de nuevo. Sí, todo de nuevo. Así que, ¿por qué portarse bien? No, requiere mucha adherencia. ¿Ya? prefiero morir. ¿Qué casos derivo a especialidad? Si yo sigo sospechando que puede tener tuberculosis, pero mi estudio bacteriológico está negativo, ahí ya necesitamos el criterio del infectólogo. ¿Ya? Sospecha de tuberculosis con duda de tener atención primaria. Ya no estoy seguro, puede que sí, puede que no, el estudio está negativo, pero puede que sí, ya lo mando. Sospecha de una TB extrapulmonar, todas las TB extrapulmonares se ven por el secundario. ¿Ya? Si hay una reacción adversa a medicamentos, ¿ya? Este reinicio del tratamiento se hace en APS, pero tiene que ser guiado por el infectólogo o por el internista. ¿Ya? Si las sospechas de TB infantil, todo se deriva a la pediatría. ¿Ya? Si hay coinfección TBC, VIH, claro, obviamente se deriva, pero en general, si el paciente tiene VIH y le da tuberculosis, es un paciente que ya está en control con el infectólogo por su VIH. ¿Ya? Pero si no está, se deriva. Silicotuberculosis, tiene un paciente con morbilidad, silicosis, tuberculosis. También es de resorte de especialista. Y si hay resistencia a drogas del esquema primario, obviamente el esquema secundario se indica desde nivel secundario, ya lo indica el infectólogo, con recomendación del panel nacional de tuberculosis. ¿Ya? O sea, estos casos de resistencia se tienen que presentar a un comité de expertos a nivel nacional que van a definir cuál va a ser el esquema secundario que va a usar ese paciente. Y después ese paciente vuelve a APS y recibe su tratamiento en APS. ¿Ya? Bien, los contactos.
tenemos un caso positivo, pero también tenemos familiares, tenemos hermanos, tenemos padres, tenemos hijos, ¿cierto?, que viven con ellos, o tenemos compañeros, ¿cierto?, de colegio, de universidad, ¿cierto? A cualquiera le puede pasar. Acuérdense, el personal de salud estaba entre los grupos de riesgo, ¿ya? Completo. Ya. Los contactos intradomiciliarios. Todos los contactos de 5 y más años, sean sintomáticos o asintomáticos, se les solicitará una radiografía de tórax. Todos. Además, a todos los contactos se les realizará una prueba para infección tuberculosa latente, PPD o IGRA. En nuestro medio, PPD a todos. Si los contactos son menores de 5 años, se solicitará solamente la radiografía y se coordinará su evaluación con el referente pediátrico de TBC del servicio de salud correspondiente. ¿Ya? Importante. ¿Por qué no se les pide PPD a los menores de 5 años? Porque está muy activa la inmunidad de la madre. Como, o sea, la radiografía de tórax es después de cuánto tiempo de contacto. Porque si yo supe que ayer estuve en la y se puede aparecer. Lo que pasa es que se asume que si tú pasaste 15 horas semanales con esa persona, No, pero te yo contactas. O sea, si es intradomiciliario, tú ya pasaste muchas horas, mucho tiempo con esa persona. Así que se asume que si te contagió hace más. Ya. Los extradomiciliarios, aquellas personas que pasan más de 15 horas semanales en ambiente cerrado con el caso de índice. ¿Ya? Si los contactos son mayores de 15 años, radiografía, y solamente en casos especiales como contactos con personas viviendo con VIH, expuestas a sílice en lugar de trabajo, se incluirá una prueba diagnóstica para ITL. ¿Ya? ¿Entendió esa parte? Los extradomiciliarios, solo radiografía de tórax, no PPD. Solamente aquellos contactos que son VIH positivo, expuestas a sílice en lugar de trabajo, se les incluye la PPD. ¿Por qué? Porque se asume que aquellas personas con infección tuberculosa latente, que son contactos extradomiciliarios, tienen muy bajo riesgo de progresar en enfermedad pulmonar. Ya debe pulmonar propiamente. ¿Ya? En los contactos menores de 15 años se procede de la misma forma, o sea, radiografía. ¿Cómo puedo prevenir la TBC? Aparte de las medidas preventivas, ¿cierto? La mascarilla normal me previene la TBC, ¿no? No, con la KN95 no me sirve. ¿Ya? Sobre todo el personal de salud, ¿ya? Sobre todo en procedimientos de alto riesgo, como una intubación, por ejemplo, muy alto riesgo de aerosolización y de contagio. ¿Ya? Otras medidas de prevención: la vacunación protege a los niños de las formas graves de la tuberculosis, que son la meningitis, la TB diseminada con la TB miliar, y previene la muerte por tuberculosis en niños, ¿ya? Todos los niños. Nosotros a esta altura de nuestra vida ya no estamos protegidos por la vez, ¿ya? Solo tenemos la cicatriz. Quimioprofilaxis primaria, indicada que en este caso es como el tratamiento de la infección latente, pero recién nacido de madre, TBC pulmonar positiva, pericardio. O sea, le salió una vasculoscopía positiva cercana al parto, ¿ya? O en contacto intra y extradomiciliario menores de 5 años. Idealmente se espera así, porque es muy teratogénico el tratamiento. Se espera que tenga la guagua nomás y se hace el tratamiento. No es algo que se vea comúnmente, ¿verdad? Pero igual puede pasar. Esta es la quimioprofilaxis primaria, ¿ya? O sea, quimioprofilaxis que yo le doy a los pacientes sin confirmar que tengan o no infección tuberculosa latente, ¿ya? Y el tratamiento de la infección tuberculosa latente, que es el estado persistente de respuesta inmune a la estimulación con antígenos del micobacterio sin evidencia clínica de enfermedad activa, o sea, radiografía normal y PPD positivo. Eso se refiere. Paciente sin síntomas, con radiografía normal y con PPD positivo. Ese es un paciente con infección tuberculosa latente. ¿Qué se hace? Se tratan todos estos pacientes, ¿ya? O sea, ¿a quiénes se trata? En resumen, todos los contactos. Si tiene ITL, todos los contactos extradomiciliarios, ¿ya?
todos los contactos extradomiciliarios menores de 15 años también se tratan. Los mayores de 15 años no se tratan por el bajo riesgo de progresión. ¿Ya? Si están expuestos a sífilis o viven con VIH, también se tratan. Las personas privadas de libertad que ingresan a una unidad penal con evidencia de infección tuberculosa latente también se tratan. Ya. O sea, básicamente, ¿por qué les hago el PPD a todos los contactos? Porque todos aquellos contactos que son compatibles con infección tuberculosa latente se tratan. ¿Ya? Ahora, sobre el tratamiento de la infección tuberculosa latente es distinto. ¿Ya? En este caso es rifampicina y isoniazida. No es obligatorio. ¿Ya? Sí es supervisado, pero no es obligatorio. ¿Ya? O sea, si el paciente no se quiere tratar su infección tuberculosa latente, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Ya? En este caso no es obligatorio. ¿Ya? Las dosis están ahí por kilo. ¿Cómo? Solo la primaria obligatoria. Si tú tienes TB pulmonar activa, es obligatorio. Si tienes... ¿Ah? Sí. Aquí a la conclusión. Todos los intradomiciliarios se tratan. Los extras menores de 15 años. Todos. Y los intra todos. Tú ocupas la aplicación de que se llama Monotonic LM. Cuando tú, por ejemplo, le subes Tienen que usar la mascarilla y estar aislados hasta que tengan su primera vaciloscopia negativa. todo lo que encuentras y le pones algún pronto algo. Sí, lo voy a retar, pero no lo voy a hacer. Así no. Pero en general se asume que si tú ya iniciaste el tratamiento con una TB que es sensible, sabes que es sensible a la rifampicina, después de la primera semana de tratamiento ya no va a seguir el tratamiento, ya no contar. Tú le has hecho. Pero en estricto rigor, hasta la primera vaciloscopia negativa debería estar aislado y debería darle licencia a ese paciente, debería no ir a trabajar por aplicar. Pregunta tú. ¿Cómo? Sí, vaciloscopía contigo y el experto sale positivo. No, pues ya tuve los resultados. O sea, sale negativo. O sea que tú no le decís quién es cultivo ni vaciloscopía a un paciente que no tiene flema. Entonces, si el paciente está asintomático, ya es un caso presuntivo. ¿Ya? Porque es contacto, tiene un factor de riesgo y tiene datos con el factor. Claro, o sea, en una infección tuberculosa latente, si tú por algún motivo lograste tomar una muestra de flema, te la pasas a riesgo. Y para esa aplicación no hay prompt y cosas así. Todos los contactos intradomiciliarios de un caso positivo tienen que hacerse PPD y radiografía. ¿Ya? Los menores tenían que hacerse solo radiografía, menores de 5 años. ¿Cierto? O sea, cualquier cosa. ¿Ya? Ahora, los extradomiciliarios no se tratan, por eso no se hacen PPD, y en los menores de 15 sí se tratan, por eso sí se hacen. ¿Y cuál ocupáis de acá? ¿Vamos bien o no? ¿Ya? ¿Mapas El mentales, tratamiento tarjeta? de la infección tuberculosa latente es rifampicina y isoniazida en dosis alta, pero en dosis semanal. Una vez a la semana por 12 semanas. Más cómodo, más fácil y asegurar que te dé una TB pulmonar en algún momento. ¿Ya? ¿Existen? ¿Sí?
dosis semanal porque en esta por 12 gorda semanas. del cubo Ya, las no dosis sé están ahí, cuánto, se calculan por kilo de peso. Ya, en general a la mayoría de los pacientes tú les das a la mayoría de los pacientes tú les das 900 y 900. A la gran mayoría. O sea, esto Porque se no puede Sí. más espacio. Y ahí están las otras alternativas. Los esquemas antiguos eran isoniazida por 6 meses diarios. ¿Ya? Así que en ese tiempo nadie se trataba de hipercontrolacionalmente. Ahora que es por 12 semanas y semanal son 12 dosis, ¿no? Estamos bien. ¿Ya? Y ahí están las indicaciones para los esquemas alternativos a la rifampicina isoniazida. ¿Ya? Lo nuevo, el año pasado la ATS sacó una guía nueva, ¿ya? Respecto al tratamiento de la tuberculosis, y es un poco lo que se ha venido viendo y que ha estado más en boga en el último tiempo, que son los tratamientos abreviados, ¿ya? La ATS coloca como esquema primario para todas las tuberculosis sensibles isoniazida, rifampicina, piracinamida y moxifloxacino por 4 meses. O sea, menos dosis, menos tiempo, ¿ya? Y eliminamos la rifampicina, que era peor tolerada que la rifampicina en general, ¿ya? El tema es que la rifampicina todavía no está muy disponible, ¿ya? Para pacientes pediátricos también se acorta el tratamiento a 4 meses. Eso todavía no sale en la guía chilena. Hasta que no salga en la norma chilena, no lo pescan, ¿ya? Pero es lo que viene, ¿ya? Y para las TB multilobo resistentes ya bajamos de 18 a 24 meses a 6 meses, ¿ya? Y se consolidó bedaquina, provacuona, linezolid, ¿ya? Conclusiones. Ya. La tuberculosis es un grave problema de salud pública, lo sigue siendo y lo seguirá siendo en los próximos años. Cuando ustedes egresen, todavía sigue siendo un problema la tuberculosis. Se mantiene hasta la actualidad más de 8 millones de casos nuevos al año. La incidencia tanto en Chile como a nivel mundial ha aumentado en los últimos años, pero este último año logramos finalmente parar el aumento. ¿Ya? La vía de transmisión es vía aérea a través de gotitas pequeñas y existen diversos grupos de riesgo para presentar la enfermedad. Importante conocerlos, saberlos y sospecharlos. ¿Ya? El bacilo puede infectar virtualmente cualquier órgano del cuerpo, siendo la presentación pulmonar por lejos la más frecuente. Diversos métodos existen para el diagnóstico. El GeneXpert y el cultivo son los más utilizados en la actualidad. GeneXpert es lo más rápido y lo más sensible, ya es lo que más se ocupa. Es fundamental conocer, pero el cultivo es el estándar, ya. El GeneXpert no es superior al cultivo, ya, pero el cultivo es mucho más lento y más costoso. Es fundamental conocer el tratamiento, el cual es efectivo y se encuentra normado en nuestro país. El esquema primario, 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol y 4 meses de isoniazida, rifampicina, es de elección en la mayoría de los casos. Nuevos horizontes, ya saben, a futuro probablemente cuando ustedes egresen ya vamos a estar hablando de esquemas abreviados de 4 meses en total, ya, o sea, 1 mes de inicio y 3 meses de continuación de presentación, ¿ya? Y el esquema es isoniazida, rifampicina, piracinamida y moxifloxacino, ¿ya? Existen diversas medidas para la prevención, entre ellas la detección y el tratamiento de la infección de la infección tuberculosa latente, la mayoría por contagio. Claro, empieza la maratón.